Para nuestro siguiente tema, tengo el honor de presentarles a una profesora de asignatura B de esta dependencia educativa, que también es enfermera operativa y está adscrita al Servicio de Urgencias Generales en el Hospital General Dr. Miguel Silva de la Secretaría de Salud de Michoacán. También desempeña funciones como supervisora de enfermería en la jornada acumulada en este mismo hospital. Viene a presentarnos el tema de cuidado integral en el paciente COVID-19, parcial y totalmente compensatorio, la candidata maestra en enfermería, Claudia Maribel Ruiz Silva. Bienvenida y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, buenos días. La intención de mi presencia es presentar el siguiente tema en el marco del 42 aniversario de la Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el cual se realiza bajo el lema Autocuidado y seguridad en la nueva normalidad. Agradezco a las autoridades de la Facultad de Enfermería la invitación. Por razones personales y profesionales, es un gusto estar aquí. Muchas gracias. El contexto general que vino a traernos al mundo el SARS-CoV-2, pues es la neumonía por este nuevo coronavirus. Este surge a finales del 2019, cuando aparecieron los primeros casos en la ciudad de Wuhan, de la provincia de Hubei, en China, siendo declarada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como una emergencia sanitaria a nivel internacional, siendo así que el 30 de marzo del 2020 se declara como una pandemia. Las guías de práctica clínica, los cuidados estandarizados, los planes de cuidados de enfermería que conocimos comúnmente empezaron a cambiar para dar embate a toda esta problemática de salud mundial. De igual manera, se dio la transformación de nuestros centros hospitalarios. La infraestructura en mediana o alta complejidad cambió totalmente. Cambió de ser llamados hospitales con un nombre común, empezó a llamarse hospitales COVID con algún número determinado. También se hicieron hospitales INSABI, donde este personal iba a ser el apoyo total para el enfrentamiento de esta pandemia en este contexto. Asimismo, también se cambiaron o se modificaron todas las acciones que el personal de salud fuimos enfrentando, siendo así algo muy importante también el profesional de enfermería, que nos ubicaron en la primera línea de acción. La transformación para adecuarse a esta nueva enfermedad del COVID-19 surgió inmediatamente con el cambio de todas estas guías estandarizadas, prácticas y algoritmos que iban a dar atención a esta enfermedad. La definición de la sintomatología pues se dio en los primeros días y esta ha ido cambiando hasta la fecha. Aún no se sabe cuál es la definición o cuál es la sintomatología realmente correcta para que esto se vaya dando. Cambia totalmente a partir de cada individuo y de cada persona. Algunos presentan síntomas leves, moderados o graves, que los vamos a ver a continuación. Ok, vamos a hablar de la sintomatología. El COVID-19 puede presentarse como leve, moderado o grave. Algunos autores mencionan hasta 4 estadios que van desde asintomáticos, leves, moderados o graves, o leves, moderados, graves o muy graves. En este caso, les vamos a presentar sintomatología moderada y la grave. La sintomatología moderada, esta fase puede durar de 7 a 14 días. Puede empezar con falta de aliento, taquicardia, temperatura de 37.8 grados, molestias al toser. Esta puede ser muy persistente, con muchos episodios cada hora, dolor de cabeza, cansancio, astenia adinámica, boca seca, baja de oxigenación en sangre.
En este estadio el paciente puede requerir hospitalización o cuidados especiales. En los casos graves, en este último se incluye la neumonía aguda grave, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, la sepsis y el choque séptico. Para este estadio, el paciente va a necesitar estar en una unidad de cuidados intensivos o en una hospitalización que haya determinado la institución. Por ejemplo, tenemos el área COVID. Los síndromes clínicos asociados con la infección del SARS-CoV-2, bueno, estos son síndromes que determinó otra bibliografía, este tiene 7. El primero es una enfermedad no complicada, o se podría llamar que son los pacientes asintomáticos. Los pacientes con infección viral no complicada del tracto respiratorio superior pueden presentar síntomas muy inespecíficos, que lo vuelvo a repetir, va a determinar cada individuo, como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, cefalea, osteomalgias o malestar generalizado. El número 2 es la enfermedad en ancianos y en pacientes inmunodeprimidos, que va a tener una característica especial. El número 3 son los leves, que son signos y síntomas de neumonía no grave con tos, dificultad para respirar, que esta sería rápida, de acuerdo a las cifras que conocemos. La neumonía grave, fiebre sospechosa de infección respiratoria, más una frecuencia respiratoria de mayor de 30 respiraciones por minuto, dificultad respiratoria severa, una saturación de oxígeno menor a 90% en el aire ambiente. El número 5 es el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Síntomas respiratorios nuevos que empeoran dentro de una semana del insulto del comienzo clínico de esta enfermedad. Esta se puede ver por una imagen de tórax o imagen telegráfica, donde aparecen opacidades bilaterales. Dicen los que saben que estas opacidades no se parecen a ninguna neumonía anterior. Las neumonías a veces tienen aire, tienen sangre o tienen líquido. Esta neumonía es diferente. Entonces, en primera intención, este es el primer diagnóstico, la tele de tórax. En el estadio número 6 pasa a ser una sepsis, ya es cuando hay disfunción orgánica potencialmente en el ser humano y esta puede ser mortal, causada por una respuesta desregulada del huésped a una infección sospechada o comprobada, lo que conocemos como tormenta de citocinas o citoquinas. Aquí el estado mental del paciente está alterado, respiración difícil o rápida, baja saturación de oxígeno, gasto urinario reducido, frecuencia cardíaca rápida, pulso débil, extremidades frías, o también puede cursar con una hipotensión, equimosis o petequias, evidencia de laboratorio de coagulopatía, trombocitopenia, acidosis lacto alto o hiperbilirrunemia. Después de este estadio, pues viene el choque séptico, que en los adultos es una hipotensión persistente que a pesar de la reanimación, pues no logra recuperación. Tenemos dentro de esa transformación que sufrimos, tenemos el modelo del plan de cuidado con el referente teórico de Dorothea Oren, que nos va a llevar a determinar en qué estadio está nuestro paciente. Primeramente tenemos el agente, que el agente nosotros sabemos que tiene conocimientos, tiene habilidades y tiene compromisos o valores. Esta es una agencia de autocuidado. Cuando aparecen los síntomas por la enfermedad moderados o graves, se convierte en una dependiente o en un independiente. Estos factores condicionantes básicos que menciona Dorothea Oren en su teoría van a determinar el estadio de la enfermedad por COVID-19. Van a estar basados en la edad, en el género, en el estado de desarrollo, en el estado de salud, en la composición de su propia familia, los patrones de vida, su medio ambiente y los recursos disponibles que tenga para poder llevar el autocuidado. Estos requisitos de autocuidado se van a ver afectados universalmente, que es el aporte de entrada correcto de aire, aporte ingreso de agua, aporte de alimentación,
Y de desarrollo, pues que va a depender de la etapa de la vida del individuo. Sabemos que la mortalidad se centra en los adultos mayores y pues con otras características. Después viene la desviación de la salud, donde esa persona o ese individuo tuvo algún defecto genético, está inmunodeprimido, etc. El síndrome de dificultad respiratoria aguda son los síntomas respiratorios nuevos que empeoran dentro de... Perdón, se repitió. Ok. Aquí está la demanda de autocuidado. La teoría del déficit de autocuidado. En esta etapa se activan los sistemas de enfermería, hablando de la teoría de Dorothea Oren. Las demandas aumentan y sus capacidades disminuyen. Viendo estos dos rubros, del parcialmente compensatorio y el totalmente compensatorio, que es el que estamos abordando, podemos entender que en el parcialmente compensatorio son síntomas moderados, que es la incapacidad parcial del paciente para mantener el autocuidado, es decir, tiene sus requisitos básicos alterados. Se activa en este momento la agencia de enfermería. Hay mucha bibliografía que ha demostrado que más del 30% de los pacientes se están atendiendo en casa, entonces ya también son parcialmente compensatorios, o por medio, como lo conocemos, como un cuidador domiciliario. Entonces sería el sistema parcialmente compensatorio. En el totalmente compensatorio, pues son los pacientes que ya surgen con síntomas graves, incapacidad totalmente compensatoria por el déficit de autocuidado severo. Es un agente de cuidado dependiente totalmente, es un sistema totalmente compensador y este paciente pues debe de estar en hospitalización. Los cuidados del déficit de autocuidado en el parcialmente compensatorio se remiten a la automedicación, el remedio, la herbolaria, cuando estos pacientes están en casa, oración, las prácticas religiosas, las prácticas complementarias, como por ejemplo la renta de un tanque de oxígeno, cuidados de soporte, la renta de este tanque, un nebulizador, etcétera. Medicación inducida. Esta medicación puede ser por un agente de enfermería o por alguna otra persona que tenga conocimientos científicos o empíricos. El manejo de la vía aérea, manejo de la vía parenteral, alimentación específica, aseo e higiene, identificación de signos y síntomas de alarma y acceso a las tecnologías o a la salud digital. Los médicos están yendo a la casa del paciente, después hacen su tratamiento y todo el tiempo están en contacto digital con ellos. Sin complicaciones, estos pacientes pueden no llegar al hospital, pero si se complican, los cuidados en casa tienen una recuperación total o parcial. Si no tienen esta recuperación total, el paciente requiere de un cuidado de hospitalización y donde puede pasar la recuperación o pasar a la muerte. Los cuidados de hospitalización parcialmente compensatorios, es decir, el paciente que está en hospitalización en una unidad de cuidados intensivos o en un área específica para los pacientes de COVID-19, este paciente va a presentar una saturación menor del 90% por oximetría de pulso. En este caso se debe de colocar oxígeno suplementario, ya sea, comenzamos por puntas nasales, mascarilla con reservorio, nebulizador Puritan, CPAP o puntas de alto flujo ya conectadas a una ventilación mecánica, pero aún no es invasiva. El manejo de soluciones por vía parenteral o central, medicación por cualquier vía, alimentación, higiene, manejo de excretas de baño, iniciar posición prono, tromboprofilaxis, estudios de imagen y laboratorios, identificación de signos y síntomas y monitorización continua. Aquí nos queda una duda o nos queda pensando. Si la teoría de Dorothea Oren dice que el parcialmente compensatorio con síntomas moderados puede estar en casa, este paciente al entrar a hospitalización con síntomas moderados ya no va a ser parcialmente compensatorio, porque él, aunque pueda hacer acciones de la vida diaria,
va a estar totalmente a expensas de la gente de autocuidado, que en este caso es enfermería. Aquí menciono el equipo de protección personal. El equipo de protección personal debe de ser específico para este manejo. La hospitalización en el totalmente compensatorio, pues va desde la ventilación mecánica, ya va a ser invasiva, con parámetros establecidos, manejo de soluciones por vía central, casi nunca se da parenteral, medicación por cualquier vía, cuidado de sondas y drenajes, como lo son sonda orogástrica, nasogástrica, endopleurales, etcétera. Aspiración de secreciones solo si se requiere, no está recomendado. Alimentación por sonda enteral, higiene, igual manejo de excretas, baño. Iniciar posición prono, que esta se da según las características individuales del paciente hasta por 24 horas. Tromboprofilaxis, estudios de imagen y laboratorio, identificación de signos y síntomas, monitorización continua y, por supuesto, respetar el principio de bioética de la autonomía. Igual, menciono otra vez el equipo de protección personal, que cambia totalmente a un paciente moderado. Aquí se incluye, por ejemplo, el overol. Efectivamente, el cuidado de enfermería se transformó. El equipo de protección personal fue un reto para los profesionales de enfermería. Desde las guías de práctica clínica que nos decían cómo ponerlo, cómo quitarlo, la lastimación física que te ocasionaba ese equipo o que te ocasiona ese equipo de protección personal. Hay una colaboración también más estrecha en cuidados independientes. Esto es por el desfase que tenemos como profesionales. Ellos no sabían embatir esta pandemia, nosotros nos aprendimos todos juntos a poder embatirla, entonces hay como una comunicación más estrecha. Principales actores en la recuperación del paciente, sin duda, es el personal de enfermería. Estamos en la primera línea de acción. Al principio nosotros hacíamos las tomas de las muestras, las gasometrías, etcétera. El aspecto psicológico es muy importante. Todos tuvimos miedo, cualquier cambio da miedo, todos lo tuvimos o todos lo tenemos. Miedo de contagiarnos, miedo de contagiar a nuestra familia, etcétera. Cambios en las guías de la práctica clínica, no cambios sino transformaciones. Algoritmos estandarizados en las guías de atención médica que teníamos que seguir, etcétera. La transformación de la que hablo y adecuación de los cuidados de los pacientes con este déficit. Transformación y adecuación, porque si nosotros veníamos haciendo muchas cosas, simplemente tuvimos que cambiar algunas. Modelos como el de Dorotea Orel nos demuestra que es el adecuado para los planes del cuidado del COVID-19. Muchas gracias.